Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenido. Casa de oración, casa de Dios, casa de usted. Saludar al que está a tu lado y decirle bienvenido a casa de oración. Saludamos a todos los hermanos que también nos están acompañando a través de Facebook. Que el Señor les bendiga. Saben que no es fácil la profesión de pastor. No es fácil el oficio. Aunque algunos lo anhelan de manera ilícita, como una vez en un seminario que dictábamos hace algunos años atrás, un personaje vino y me dijo, a mí no me interesa demasiado hacer todo el seminario, eran 2 años de seminario. Díganme cuánto hay que poner y entréguenme el carnet. El tipo quería ser pastor. Y los que somos pastores quisiéramos volver a la banca, ¿no? No es fácil, pero gloria a Dios y es honroso el llamado al ministerio. Así que si alguno anhela obispado, buena cosa desea, y que el Señor fortalezca ese corazón y que también prepare ese corazón de siervo. Porque déjame decirte sin duda que si vos anhelas obispado, si vos anhelas servir al Señor, el Señor preparará tu corazón con un trato bien intenso. Como me toca hoy, de una manera casi inédita, siempre lo comento, ¿no? Pasar aquí adelante no es algo sencillo. Creo que a todos ustedes que les ha tocado compartir la palabra o preparar, me decía mi hijo en estos días, qué tremendo es preparar una reflexión. Él tenía que preparar una reflexión para los músicos. Y decía, no es algo sencillo, no es algo fácil, no es solamente agarrar, copiar y pegar, ¿no? Y sacar ahí rápido de microondas una enseñanza, ¿no? Y no es sencillo, no es fácil, y tampoco es fácil encontrar una audiencia ávida de escuchar la palabra. Porque muchos vienen a entretenerse, a ver qué onda, qué hay. Hoy tuve ganas de ir a la iglesia a ver qué pasa, ¿no? A ver qué siento. Y en este día, como me pasa siempre, pero hoy es un día muy especial, o sea, siento una debilidad física realmente, por lo que me toca compartir. Y me siento débil. Y puedo entender un poco a Pablo, que decía en debilidades, ¿no? Y no vengo a hablar palabras de elocuencia, de humana sabiduría, tratando de impresionar a no sé quién, sino que con debilidades. Y el mensaje de hoy apunta a la fe que salva. Y a medida que pasan los años y a medida que vamos viendo el comportamiento del ser humano, por decirlo de una manera genérica, el comportamiento de los cristianos, la verdad que muchas veces sorprende, para bien y para mal. Yo agradezco a Dios, y cada uno sabe de quiénes hablo, y espero que sea de la mayoría. Como dice la canción de Marcos Vidal, ellos saben quiénes son un remanente fiel. Y doy gracias a Dios por ese remanente fiel que contra viento y marea a lo largo de todos estos años permanecen en la vida y dan fruto de esa permanencia. Pero también hay de los otros, los hay. Y hay un flagelo que sufrimos los pastores, los que nos tocan ser comunicadores del mensaje de Dios, de los cuales debemos ser coherentes a ese mensaje, debemos ser modelo de ese mensaje. Porque todos podemos hablar y podemos hablar muy lindo, muy bonito, muy bien preparado. Podemos inclusive impresionar a muchos con palabras y con un buen estudio de la Biblia. Pero la parte más difícil es ser coherente con eso. La parte más difícil es mostrar con mi vida de esa predicación que estoy profesando. Y el flagelo que sufren los pastores
es el desprecio. Pero no apelando al amor propio, oh, me siento ofendido como pastor, o el pastor Samuel, o los pastores que están viendo. Este es un mensaje genérico para todo aquel que escucha el mensaje, porque sé que a la mayoría de los pastores les sucede. Cuando hay una falta de respeto a la labor que se realiza. Y estoy hablando de aquellos que desempeñan bien su trabajo. No estoy hablando de lobos rapaces, ni estoy hablando de vividores del Evangelio, no estoy hablando de cómodos que viven del Evangelio y no el Evangelio. Hermanos, tengamos coherencia, y casualmente hoy el pastor Chuy Olivares utilizaba esta expresión y me sorprendía mucho porque yo ayer usaba estas palabras hablando ayer. La coherencia es una cualidad de las personas coherente, que actúa en consecuencia con sus ideas, con sus principios y lo expresa. Interesantemente, la palabra coherencia, en su etimología, su significado, no vamos a desglosarla, pero en su significado quiere decir adherido con. Entonces, mi vida, mi conducta está adherida a lo que creo, a lo que predico, a lo que enseño. Contaba el pastor Toño Ortiz, esto lo comento porque es algo de público conocimiento, está allí en las redes, y él es el pastor uno de los pastores de Casa de Oración Guadalajara, allí en México, y en una de sus visitas pastorales, porque ellos supervisan las congregaciones en el norte, en Norteamérica, en California, él fue a compartir la palabra, a supervisar, a animar a los pastores y a ver cómo está la obra allí. Y venía gente reclamando escuchar a Chuy Olivares. Y le decían, pero ¿no viene el pastor? No, pero estoy yo. Sé que no es lo mismo, pero es lo que hay, ¿no? Y sucede eso, y sabemos que llamamos al pastor. Yo personalmente tengo una amistad con el pastor y lo amo profundamente porque es mi pastor. Pero hay gente que llega a una especie de adoración, a una especie de fanatismo con todo esto. Y lo hablaba con el pastor Daniel Alfano estos días también, de que hay una tendencia, o sea, Satanás sabe cómo trabaja. Si no te frena, Satanás te acelera. O te deja pasivo o te activa de una manera que te vas a chocar contra un muro. Entonces, o nos vamos al extremo de ser adoradores de un hombre o de un ministerio, o nos vamos al otro extremo de ir en contra de lo que se está enseñando. Y nos vamos a otras ramas del Evangelio, a otros pensamientos que van en contra de la doctrina de la palabra de Dios, de la cual profesamos y predicamos. Amados, en todos los lugares que puedan escucharnos, porque a veces nos escuchan de México, de Estados Unidos, de Paraguay, de diferentes lugares, de Chile, podemos sorprendernos de dónde nos escuchan. Y este mensaje, esta introducción es para animar a los pastores. La verdadera iglesia del Señor debe honrar a sus pastores. Y yo hablo por otros pastores, no hablo por mí porque si no se hablaría mal de mí. Pero yo digo, honremos a los pastores. Y debemos honrarlo con doble honra, ¿no? Con doble honor. Reconocer su trabajo. No compares a tus pastores con otros. No, porque a mí me gusta el pastor de allá o el pastor de acá. Y ¿cómo me gustaría que mi pastor sea igual? Ama a tu pastor. Porque Dios, como predicábamos vez pasada, hace las cosas únicas e irrepetibles en toda la eternidad. Tu pastor es único. Su forma de hablar, cómo Dios le ha mostrado. El mismo mensaje, predicamos lo mismo, pero cada uno con su impronta, como Dios le ha dado. No somos todos fotocopias, no nos sacó en serie del Señor. Entonces, no honrar a los pastores es un acto de ignorancia. Alguien me decía estos días, disculpe pastor, yo no se sienta mal, pero yo me alimento directamente de casa de oración. Porque esos sí son, bueno, ¿no? Y sí, gloria a Dios, sí, que claro que son tremendos maestros, pero no desestimes a tu pastor local.
Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de dignos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra del Señor. Hace algunos años el pastor Chuy Olivares nos visitó de manera especial, estuvo con nosotros aquí, estuvo en nuestro hogar también. Claro, como sabía la gente que estaba en mi casa, muchos me mandaban, estaba rojo el teléfono de tantos mensajes y todos querían mandar su mensajito del pastor. O sea, gente que vive en el barrio inclusive que nunca han venido a esta iglesia aparecieron ese día. Y una persona me dijo así puntualmente, dígale, no se ponga celoso, porque viste cómo te preparan, ¿no? Pastor, no se ponga celoso, pero mi pastor primero es el pastor Chuy y segundo es usted. Está bien, hermana. Entonces se lo comento al pastor y me dice, bueno, pues que Dios guarde a esa persona, ¿no? Porque entonces cuando esa persona necesite la Santa Cena, o necesite un abrazo, o necesite un consejo, por la pantalla saco la mano y le hago la mejilla así, ¿no? Dando, ¿no?, una exageración de lo que es imposible. Porque, amados, vos pensá, ¿quién es el pastor o qué pastor va a ser el que reciba a tus niños cuando los presentás al Señor? ¿O quién va a ser el pastor que te va a casar o va a casar a tus hijos? ¿O quién va a ser el pastor que va a despedirte el día que el Señor te lleve o algún familiar de los tuyos? No va a venir otros pastores. Tenés que respetar y amar al pastor local. Aquí tenemos al pastor Samuel y a su esposa Yolanda, son pastores de Casa de Oración, La Hermosa, y ellos están haciendo un lindo trabajo en aquel lugar. Y Dios me libre de querer, yo les estamos pastoreando en amor a ellos, pero de querer suplantarlos a ellos. Dios los puso a ellos y las ovejas los siguen a Él, no me van a seguir a mí. Mis ovejas me van a seguir a mí, las que Dios me puso aquí en este lugar. Amados, honremos a nuestros pastores. Amén. Entonces, pónganse contentos. El otro extremo es, bueno, y este flagelo es el otro, que varios pastores de diferentes partes del mundo, conversando, me han dicho lo mismo. La plaga de las nuevas tendencias doctrinales. Que las 5 que las 5 estas. No quiero entrar si después tiene dudas, preguntas, me lo hace personalmente. Son doctrinas que realmente niegan el amor de Dios, porque ellos dicen que Dios escogió a cierto grupo especial y que el Señor murió en la cruz por un número, estamos como los testigos, 144.000 nomás, y el resto ¿dónde queda? Entonces, amados, si usted tiene duda con respecto a doctrinas, y sobre todo los jóvenes que les gusta investigar, les gusta meterse, ay, cómo habla, cómo me seduce aquel sabiondo, amados, tengan mucho cuidado. Porque si usted pertenece a esta iglesia, déjese pastorear y reciba la sana doctrina, porque lo que yo le puedo asegurar que desde este púlpito no se va a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el mensaje. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Estoy contento y les amo, ¿eh? Pero primero al pastor. Saludamos y bendecimos a nuestros pastores de Casa de Oración México, que nos bendicen tanto con el ministerio. Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35. 34 al 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen? Amén. Bien. ¿Cómo hablaba el Señor? Por parábolas. Sin parábolas, no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? Por el profeta. ¿Quién fue? ¿Quién dijo esto? ¿Qué profeta dijo? ¿Qué profeta? ¿A qué profeta se refería Jesús? ¿Están buscando la referencia? ¿En qué versículo de Isaías? Vamos a la respuesta. Salmo
78, 1 al 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Asaf, músico y profeta, él fue quien profetizó, es una profecía mesiánica en el Salmo 78, hablando, Jesús cumple esa palabra diciendo, hablaré como dice el profeta en parábolas o en proverbios. Así que el Señor habla en parábola a sus oyentes, a su pueblo, Israel, y les habla en el Lucas capítulo 18, buscamos Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, escuchamos y leemos. Lucas, busquen tranquilos, Nuevo Testamento, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas del publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió, y su casa justifica antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Amén, amados, tengamos un segundo de oración. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra revelas el corazón del hombre. Señor, revélate una vez más a nosotros en esta tarde. Háblanos, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amados, es sorprendente como antes, en otro tiempo, no escuchábamos sana palabra. Lo que venimos de otras cosas, ¿no? No escuchábamos palabra de Dios y ahora estamos llenos de palabra, por todos lados. Prendemos la BBN, todo el día palabra. Ponemos la radio de Derlis, todo el día palabra. Ponemos Casa de Oración México, todo el día palabra. Ponemos YouTube, palabra por todos lados. Ponemos a los pastores, entras al Face, entras al domingo, no sé si los tenés como amigos a las casas de oración en el mundo, te aparecen prédicas, no sé si a algunos les pasa, prédica de este, prédica del otro, impresionante. Palabra. Amados, el problema no es que no hay palabra. No estamos como en los tiempos de Samuel donde la palabra de Dios escaseaba. Hoy abunda la palabra. Los que escasea hoy son obedientes a esa palabra. Palabra abunda. Hay gente, yo sé que hay gente que escucha la radio, escucha esto, lo otro, las series, de las prédicas de los pastores. Pero me sorprende en gran manera cómo gente que escucha y su corazón sigue endurecido. Siguen igual. No tienen el carácter de Cristo plasmado en sus vidas. Es impresionante. A mí me sorprende mucho eso. Por eso oramos al Señor que transforme nuestras vidas a través de su palabra, de una vez por todas, amados. Y si ya el Señor te ha transformado, que comience un proceso de cambio.
que es paulatino, no es que, listo, hoy soy otra persona, hoy salí de la iglesia. No es mágico, amados, no es una cosa así. Pero es en la obediencia vamos a ir creciendo, madurando. Es como la madurez natural. Los niños van creciendo, sus huesos se van estirando, duele, a los adolescentes les duele las coyunturas porque los huesos se estiran primero que los tendones, les duele todo. ¿No, Gadi? Te sigue doliendo todavía. Uno empieza a crecer y el crecimiento es doloroso. Algunos no están dispuestos a ese. Algunos quieren ser, como dice el pastor, bonsai, ¿no? Quieren ser pigmeos, quieren ser ponis, quedarse así chiquitos y no madurar. Digan conmigo, enséñame, Señor. Bueno, el Señor dice que comenzó a hablar. Y sorprendentemente, por ahí nunca nos hemos percatado de esto, porque a veces uno lee sobre, medio apurado, ¿no? Para poder ver la serie de Moisés. Hasta en eso somos espirituales, ¿no? Leamos rápido a ver o corroboramos si la Biblia está de acuerdo con la serie, ¿no? ¿Saben qué? No nos hemos percatado de que el fariseo y el publicano, en realidad, esas figuras no existieron en sí mismas, sino que es una parábola. Lo que el Señor está aquí es sacando a emerger, pone sobre relieve el corazón del hombre. Porque era muy difícil encontrar un fariseo diciendo eso, porque eran tan hipócritas que sabían cómo disfrazarlo. Pero el Señor estaba desnudando el corazón, la intención del hombre. Miren, dice que el Señor les refiere una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estos que confiaban en sí mismos como justos, sí eran reales. La parábola es un proverbio, es algo figurativo, pero los que eran reales son esas personas que se sentían justas. El Señor los conocía. Sabía que menospreciaban a los otros. Dice que 2 hombres, y comenzó el Señor a contarles, es como cuando nos pasa a los pastores, ¿no? Cuando tenés que hablar cierto punto, cierto tema, y vos sabés que hay una persona que está incurriendo en ese. Vas a hablar sobre la mentira y justo está la hermana Porota, que vas a hablar sobre el chisme, y la hermana Porota es profesional del chisme. Y el pastor como que trata de no mirar, porque parece que le está hablando, y sí le está hablando a Porota, ¿no? Entonces, amados, el Señor comienza a hablarles a ellos, pero el Señor los miraba a los ojos y les habló del menosprecio, de la hipocresía. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y, amados, ser fariseo en aquel tiempo es como decir hoy el siervo de Dios, el reverendo alegría, el pastor, el maestro. Hoy le dicen hasta querubín. Apóstol, el apóstol suena como, el pastor quedó abajo, el apóstol es como más arriba. Uno era fariseo. ¿Y el otro qué era? Nada. Un publicano. Publicano era alguien despreciado, era un judío devenido a, digamos, a lacayo del gobierno del Imperio Romano, que cobraba impuestos para el gobierno y también sacaba su tajada para él, como todo buen ministro del gobierno, ¿no? Entonces, y esto lo sabía la gente. Tenía que cobrar de impuesto, no sé, 1.000 y él cobraba 1.400. El 400 era para él. Por eso Saqueo por el nombre Saqueo, ¿no? Saqueaba a todo el mundo. Cuando se convierta el Señor, dice, voy a devolver 4 veces lo que he robado. La convicción de pecado. Amados, el nuevo nacimiento provoca eso. Si no hay convicción de pecado y no hay restitución de lo malo que uno ha hecho en toda la vida pasada, no hubo nuevo nacimiento, porque dice también, mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Yo puedo decir que soy cristiano. Justin Bieber es cristiano, Sylvester Stallone, Rambo, son todos cristianos. Pero ¿y la vida? Bueno, nosotros venimos a una iglesia y decimos que somos cristianos, tenemos que ser coherentes. Digan conmigo, coherente. O sea que tiene que estar adherido a lo que lees y predicas. El fariseo, puesto en pie,
Esta era una postura corriente de los judíos para orar en las plazas, se paraban y en el templo se ponían de pie, no se arrodillaban como acostumbramos nosotros a hacerlo en su momento. Y dice que el hombre, palabras de los labios de Jesús, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, el Señor conoce no solo el corazón, conoce las palabras que salen de los labios. Este hombre se apoyaba en sí mismo con el ojo puesto en sí mismo, no en la gloria de Dios. Cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Para hacernos ver, para mostrar lo que yo hago, para que me aplaudan, o lo hago para la gloria de Dios. Bueno, el fariseo no lo hacía para la gloria de Dios. Nosotros escuchamos la palabra fariseo y ya nos da cosa, ¿no? Y muchas veces, amados, tenemos corazón de fariseo. Conocemos demasiado la palabra, pero despreciamos al otro. Y oraba consigo mismo. El que desprecia al otro se exalta a sí mismo. Él es su propio Dios. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como este. No soy como los otros hombres. Y comienza, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vamos a darle crédito a este fariseo y vamos a decir que era un hombre que era un buen hombre. Porque tendría que ser demasiado hipócrita para ser un ladrón, ser injusto, ser adúltero y decir gracias Señor porque no soy eso. Vamos a creer que lo que decía era verdad. Esta actitud prevalecía en los fariseos de la época del Señor Jesús, en los primeros años de la historia de la era cristiana. Como refleja una oración que está en los anales de la historia, y la oración decía más o menos así: te doy gracias, Ha-Hashem. Ha-Hashem es el nombre, por no pronunciar a Jehová o Adonai, decía Ha-Hashem. Señor mío, porque tú me has dado parte con los que se sientan en la casa de la ciencia, y no con los que se sientan en las esquinas de las calles, porque yo me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Yo me levanto temprano para estudiar la Torá y ellos se levantan temprano para atender las cosas sin importancia. Yo me fatigo y aprovecho con ellos, mientras que ellos se fatigan sin ningún provecho. Yo corro hacia la vida del tiempo futuro y ellos corren hacia la hora de la desesperación. O sea, se sentían muy justos, se sentían muy superados. Versículo 12. Ayuno, ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Cada cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? No me hagan los fariseos y no me digan, estoy en ayuno, ¿no? No me digan eso. Claro, estás en ayuno porque estás acá adentro. Pero enseguida abren el buffet de verdad, ¿cuánto hace que no hacemos un ayuno? Interesante, ¿no? El ayuno no es una doctrina impuesta, ayunaréis tantos días, pero es interesante poder apartar un día, cada tanto. No hay una norma, ¿no? Todos los meses, ¿no? Cuando cobres el salario para que no te tientes y engordes, hace ayuno. No. La ley demandaba al pueblo de Israel un ayuno anual. De hecho, se le llama el día de acción de gracias o el día del perdón también, donde es un día que todos ellos hacen ayuno, lo hacen cada año. Eso está en Levítico 16:29. Los fariseos añadieron otros 2 a la semana entre la Pascua y Pentecostés y entre la fiesta de los tabernáculos y la dedicación del templo. Siempre ellos eran más que Dios. O sea, si Dios establece uno, hacemos 2 para agradar mucho más a Dios. Amados, cuando Dios nos manda a hacer algo, hagamos eso, no hagamos ni más ni menos. Y siempre era muy típico de los fariseos y de los religiosos agregar un poco más. De hecho, el tema del 70 veces 7 y todo eso fue un agregado de ellos, del perdón. Entonces, todo tiene que ver cómo trato yo de justificarme ante Dios con ciertos ritualismos.
Doy diezmo de todo lo que poseo. Bueno, podría hacer la misma pregunta con el tema del ayuno, pero mejor lo dejamos ahí para que nadie se incomode y se levante y se vaya, ¿no? Dejamos ahí el tema de los diezmos. Un día vamos a una serie de 8 enseñanzas sobre... No. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se olviden que es un relato de Jesús, que es una parábola, hablando el Señor de los dos tipos de personas. Aunque el publicano mantenía su vista al suelo, porque todo este contexto que el Señor habla del templo, porque en el templo iban tanto judíos como prosélitos bueno, el publicano era judío también. Entonces, nos habla del lugar santísimo, nos habla del sacrificio, tiene muchas connotaciones muy interesantes para desglosar estos versículos. El publicano mantenía su vista al suelo. El incienso del sacrificio que él había llevado, ya sea un cordero, ya sea algún otro animalito, comenzaba a subir al cielo. ¿Viste cuando el vecino hace asado que vos ves el humo y se siente el asadito? Te da tanto, ¿no?, deseo. Así subía, y como un olor grato a la presencia del Señor, junto con la oración del publicano. Mientras el fariseo, con todo su atuendo, con toda su parafernalia, insistía en sus propios méritos. Él estaba señalando quién era él, que no se comparaba con aquellos. Mientras él hacía eso, todo el perfume de alabanza y todo el perfume de gratitud y todo el perfume de adoración subía de boca del publicano, que el que se humilla será ensalzado, que Dios mira al contrito y humilde de espíritu, mientras el otro se sentía bien con Dios, estaba lejos de Dios. El publicano acudía en urgente demanda de perdón, como si dijese: la justicia me condena, Señor, solo confío en tu gracia. Amados, ¿saben que la justicia, saben que la ley nos condena? ¿Saben que la ley nos... Por eso hoy decía bien Maxi, la ley o el evangelio o la gracia. La ley nos condena, pero no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos. Porque la ley es buena, justa, perfecta, santa. Nosotros somos todo lo contrario, pero la gracia nos salvó. Y ese es motivo para darle gracias al Señor. Y él decía: yo soy el pecador. Toi, hamartoloi, es una palabra griega que es el pecador. Fíjate qué notable, el fariseo consideraba a los otros como pecadores. El fariseo. El publicano piensa en sí mismo a solas como el pecador, como diciendo: yo soy el pecador número 1, Señor. Yo soy el peor de los pecadores. Pablo lo utiliza esa palabra. Yo soy el peor de los pecadores. Ese es el corazón que el Señor Jesús está buscando. El verdadero adorador. Él conoce los dos corazones y Él sabe. El publicano piensa en sí mismo a solas como el pecador, no fijándose en absoluto en los demás. Esa es otra característica de un corazón humilde. El soberbio comienza: no, porque yo ya le discipliné a aquel, yo le vi los errores al otro, no, porque yo le dije a aquel hermano que se va a ir al infierno. Amados, esa es una actitud de farisaica. El verdadero corazón humilde no piensa acusando a los demás, piensa en su propio pecado, que yo debo cambiar y debo amar a mi prójimo. El versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido enaltecidos por el Señor? Es porque te humillaste. Y si te enalteces, el Señor te humillará. Y bueno me fue haber sido humillado, dijo el salmista, para que aprenda a prestar atención a tu palabra. Amados, ¿saben qué? Si el Señor te está humillando, bienvenido sea. Significa que el Señor te tiene en cuenta. Estos días escuchaba una expresión que me hizo estremecer.
el juicio más terrible que un hombre puede recibir es que Dios deje de hablarle. Si Dios ha dejado de hablarte, significa que ya te entregó a tus propias pasiones, a tus propios razonamientos. Por eso hoy cantábamos que no sean, Señor, bajo mi razonamiento, sino derriba, Señor, todo argumento. Cuando pienso en esa canción, me imagino esas bochas de acero gigantes que cualquier pared que sea, con la que sea, no se puede resistir, cae hecha pedazos. Esa es la palabra de Dios. Y derriba todos nuestros argumentos de esto, calvinismo, aquello, lo otro, judaísmo, mesiánico, no, que yo soy medio evangelomor. Son medio mormón y medio evangélico. No sé qué cosas quieren lograr, amados. Y hoy el hermano Maximiliano, sin saber, oraba en esa dirección, porque se infiltra dentro de la iglesia, amados. Cada tanto, lo que ya están, amados, hace rato con nosotros, lo saben. Cada tanto se levanta aires de falsas doctrinas, que parecen buenas, no, pero lo vi por el reverendo Alegría, dijo tal cosa. ¿Y quién es el reverendo? ¿Le conoces la vida? Y vuelvo a insistir con el tema, conoces la vida de tu pastor, ¿sabes quién es? ¿Sabes dónde vive, cómo vive? ¿Sabes cómo trata a su esposa, a sus hijos? ¿Sabes cómo se mueve? Pero nos fascina gente que ni conocemos ni su vida, que se mueven en jet privado, etcétera, ¿no? Volvemos a eso. Presta atención a tu pastor local, al pastor que Dios te puso. El que se humilla será enaltecido. Cuando los soberbios se enaltecen a sí mismos, que se sienten, porque yo, cuando escuchás a alguien hablando de yo, estás ante un altivo. Cuando alguien se convierte en soberbio a sí mismo, porque nadie lo convierte, él solo se convierte. Por eso cuando vienen a adularte, uno de los consejos que el pastor Chuy me dio, cuídate de los aduladores. Y guarda tu corazón. Porque cuando empiezan, ¡ay, qué tremendo! Pastor Samuel, este es un siervazo, qué voz que tiene, me encanta cómo Y bueno, hermano, es que el Señor me dio yo. Es ridículo, amado, porque el apóstol Pablo dice, los dones son del Señor, la palabra del Señor, la gracia del Señor, la cruz, la sangre del Señor. Bendito sea el Señor. El que se transforma en un soberbio, se enaltece a sí mismo y se convierte en un rival de Dios. Y por consiguiente va a ser abatido por Dios. Dios lo llevará al polvo, a morder el polvo. Mientras que quienes se humillan a sí mismos se someten a Dios y por lo tanto serán enaltecidos por Él. Vemos el gran poder de Dios en su gracia al sacar tanto bien de tanto mal de este publicano que era tan pecador. El publicano había sido un gran pecador. Él mismo se declara, según la parábola del Señor, que conoce el corazón del hombre. El publicano había sido un gran pecador, pero de la grandeza de su pecado surgió la grandeza de su arrepentimiento, de su humillación. Y de la grandeza de su arrepentimiento, la grandeza del perdón de Dios. Buena cosa era que el fariseo no fuese un ladrón, buena cosa que el fariseo no fuese un adúltero, que no fuese esto o el otro, porque obviamente como cristiano nadie puede jactarse, hermano, yo ya no miento más. Y bueno, es como decir, pizzería Carlitos, pizzería Josefina. ¿Y qué tienen? Pizzas. ¿Qué vendemos? Pizza. Y bueno, si es pizzería, tiene pizza, ¿no? Un cristiano, amado, si es cristiano, tiene el carácter de Cristo. Y no puede presumir, hermano, mira, si vos me hubiese dicho eso cuando estaba en el mundo, te rompía todos los huesos. Pero gracias, te salvaste, que conocí a Cristo, ¿no? Amados, ¿de qué presumimos? Si somos cristianos, es natural que actuemos como Cristo. Es natural que perdonemos. Es natural que no ofendamos al prójimo. Es natural que amemos, porque es el carácter de Cristo. De la grandeza de ese arrepentimiento vino la grandeza del perdón de Dios.
Buena cosa era que el fariseo no fuese ladrón, no fuese injusto, pero el diablo le hizo orgulloso de todo ese bien que él presumía y eso lo llevó a la ruina. Amado, amada, si alguno se siente el super number one, el número uno cristiano, tenga cuidado que no caiga, aquel que se cree fuerte. Tengamos mucho cuidado, amados. Seamos humildes. No te queda bien ser arrogantes y demostrar todo lo que sos vos o lo que haces, y todo viene de Él. ¿Saben por qué nosotros somos bendecidos con un nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Con el fariseo, no sé, con el fariseo. Con el tapaboca, me salió, me vino. El nuevo pacto en su sangre. Obviamente, todo el evangelio, bien dicho. ¿Por qué el Señor tuvo que traer un nuevo pacto? Porque el primer pacto fue quebrantado por su pueblo Israel. ¿Y por qué fue quebrantado? A causa de los líderes, a causa de los pastores, podemos decir. Miren, me salió un eslogan estos últimos tiempos, viendo lo que está pasando, y hablo de Casa de Oración Argentina, no me meto con otro lado, de las cosas que vemos, ¿no? Y vemos, haciendo un recorrido por diferentes, hablando con mucha gente, vemos que la mayoría, los que más causan problemas son los pastores, los líderes. Las ovejas quieren oír la palabra, quieren adorar al Señor como lo hacíamos hoy, quieren la hermandad, quieren la coinonía, pero los pastores están peleando, ¿sabe quién es el que más like tiene? ¿Quién es el que más, como dicen los mexicanos, el mero mero? ¿Quién es el que más está cerca del pastor y el que le da? Amados, no seamos ridículos, pastores. ¿Saben qué? Fue quebrantado el primer pacto por falta de conocimiento. Nos pasa eso, los pastores no tenemos conocimiento muchas veces. Creemos tener conocimientos, pero no tenemos el conocimiento que debiéramos tener para pastorear la grey del Señor. Metámonos a estudiar la palabra de Dios, metámonos realmente con la palabra de Dios y no copiemos y peguemos, no tomemos de otros lados, metámonos con la palabra de Dios. A estudiar seriamente. Si sos médico, tenemos un médico entre nosotros. Cuando hay convenciones o congresos sobre tal cosa, sobre tal enfermedad, el médico tiene que ir para actualizarse. Si alguien, no sé, vende, partes de autos, motores, va a las convenciones de automotriz para aprender un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como pastores, amados, tenemos que meternos en la palabra, no en otra cosa. Mi pueblo pereció, Oseas 4:6. Está antes de Mateo, ahí, búscalo, Oseas 4:6. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, aquí apunta al pastorado, apunta a los líderes, al sacerdocio. El resultado de la, vamos a decirlo así, de la flojera o de la falta de compromiso de los líderes, dio como resultado la falta de conocimiento del pueblo, porque, no enseñaban. Amados, nosotros no podemos perder tiempo. Nos pasa la hora, en un rato tenemos la reunión de jóvenes y hay que darle, el tiempo pasa, como decía Richie ayer, el tiempo pasa. Pero no podemos perder el tiempo, tenemos que ir a la palabra, amados. ¿Se dan cuenta que nuestras reuniones son bien concentradas? El que coordina es el mismo que canta y nos ministra y se está preparando el ministro, los músicos, para que sea compacto, para aprovechar bien el tiempo. Por los días son malos, son tiempos peligrosos, estamos a vísperas de una guerra, suenan tambores de guerra, no sabemos qué va a pasar. La iglesia no tiene que preocuparse por eso porque son principios de dolores. La iglesia tiene que mirar al Señor. Y si nosotros estamos hablando de otra cosa, de los reptilianos, vamos a hablar de los reptilianos. Imagínense.
Segundo, los líderes interpretan las Escrituras a su manera. El segundo motivo por el cual se quebrantó el primer pacto es porque los líderes interpretan las Escrituras a su manera, según sus argumentos. Esperaban a un rey literal ellos, al Mesías. Ellos esperaban a un hombre como Elías, con el poder de David, el rey David. Ellos querían ver a Jesús así. Y realmente se les complicó cuando el Señor comenzó a hablar del amor. Cuando mismo Pedro quiere sacar la espada y le dice, no es así. Porque hasta en ese momento estaban pensando en una revolución. Ellos querían poner a Jesús como rey. Cuando Él multiplica los panes y los peces, lo quisieron entronar. Y el Señor tuvo que huir. ¿Cuántos de los ministros de hoy huirían si lo quieren poner como rey? No, hermano, a ver, saquen fotos. ¿Dónde está el trono? Y se ponen ahí, ¿no? Porque todos quieren ser el rey. Parecen Luis Miguel. Entonces, el segundo motivo, anótenlo, ¿por qué se quebrantó el pacto? Porque el primer motivo es porque falta de conocimiento. El segundo motivo es porque lo que conocían lo interpretaban a su manera. Esperaron a un rey, pero no, ellos querían un rey literal, porque era una interpretación de hombres. Amados, y hoy hay muchas doctrinas que parecen Biblia, usan Biblia, pero son una interpretación de hombres. Y algunos creen porque son nombres en inglés o en alemán o en latín, son más importantes que el apóstol Pablo. No porque lo dijo el reverendo Bruce Willis. Entonces dicen, entonces si lo dijo él porque debe ser. Amados, no se dejen engañar. Y tercer motivo por el cual se quebrantó el pacto, porque eran celosos por su avaricia, aún viendo que Jesús era el Cristo, como enseñaba la vez pasada Eduardo, que impresionante, porque llegó un punto como que ellos se dieron cuenta que, los milagros, mismo Nicodemo dijo, nadie hace las cosas que... Y ellos lo conversaban con los otros, la verdad que ninguno de nosotros puede sanar a un enfermo, menos levantar a un muerto. Pero vemos y hay testigos de que eso, de hecho ahí anda caminando Lázaro. Amados, el corazón, miren, cuando hay avaricia en el corazón, ese es otro engaño terrible de Satanás. Las riquezas, la fama, el poder, el reconocimiento. Y esto es lo que los celosos y avaricientos hombres amadores del dinero, como estos fariseos, aún viendo que Jesús era el Cristo, el enviado, prefirieron seguir en su camino de incredulidad para mantener el buen negocio que les otorgaba poder, fama y riquezas. Porque ellos estaban en conexión con el poder. Y ellos tenían hasta su propio ejército. Si cuando lo llevan al Señor, lo detienen al Señor, lo llevan arrestado, eran los alguaciles del grupo de judíos, no me sale el nombre ahora, pero eran, amados, muy poderosos. Ellos engañaban sacaban las casas a las viudas, hacían peor que los apóstoles de hoy, los pastores de hoy. Despojaban a la gente de su dinero y aún tenían el tupé de presentarse ante Dios. Y como el Señor les cantaba las 40 en su cara, comenzaron a rechinar sus dientes de bronca y de odio. Cuando vos comenzás, como dijo Spurgeon, cuando vos comencés a hablar la verdad, vas a tener el mismo resultado que Jesús. Si vos hablas igual que Jesús, van a comenzar a odiarte y aún van a querer matarte. Por eso mataron al Señor y persiguieron a sus seguidores y los siguen persiguiendo. Aquí el Señor hace la pregunta más importante para todo hombre que está interesado en conocer su destino eterno de su alma. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado delante de un Dios justo? Y ayer lo decíamos en la intervención de la adoración, ahí en Isaías capítulo 6, que en cierta manera el Señor le dice, no te acerques porque yo soy santo, santo, santo. Y Isaías se dio cuenta que no podía ver la gloria de Dios y seguir vivo. Hoy se canta mucho, siento tu presencia, tú estás aquí, te veo. Amados, nadie vio a Dios. Jamás. Ni Moisés, amados. Ni Moisés lo vio. Moisés vio su espalda. Y cuando se manifestaba en una densa nube de gloria
Nadie pudo ver al Señor. Pero vino Jesús. Dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero no ya en su majestad y en su gloria como Él es realmente, sino en su carácter. Como hombre, así como soy yo, ustedes deben ser. Eso nos dijo el Señor parafraseando. Autoconfianza. Dice que eran hombres que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cuántos se creen justos aquí? Ojo que el otro extremo, ¿saben cuál es? Yo no soy ningún santo, hermano, ¿eh? Entonces eso le da permiso a hacer sus macanas, a mirar una pollera o mirar a una mujer con lascivia, o robar o mentir. Total, como no es muy santo, está el permitido del Señor. No se equivoquen. No se equivoquen. Confiaban en sí mismos como justos. Nosotros, si somos justos, es por la obra de Cristo. Por su justicia somos justos. Nosotros no tenemos, como dice esa canción, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, tomado de la palabra, ¿no? Dos personajes, dos individuos que representaban a la sociedad judía de aquellos tiempos, en los tiempos del Señor, el fariseo y el publicano. El fariseo representaba la religiosidad, que la palabra religión, lo hemos explicado la vez pasada, no es una mala palabra. Religión significa religar o reunir. El moralismo, la decencia, la conducta externa intachable, eso representaba la religiosidad. El publicano representaba la imagen de un hombre sin escrúpulos, cobraba impuestos a sus hermanos de raza para dárselo al opresor y para colmo de males abultaba el monto. Entonces, bueno, eso nos suena familiar, ¿no? Porque a nosotros nos cobran impuestos en la luz, en el gas, ¿se dan cuenta, no? Está el impuesto ahí, después viene otra boleta con los impuestos. Bueno, es lo mismo más o menos. Pero es notable cómo dos personas tan diferentes y disímiles entre sí, acuden al mismo lugar, a la misma hora, a hacer lo mismo, al templo. Como todos ustedes sabrán, que ustedes vinieron a la misma, bueno, uno viene más temprano, otro viene sobre el mensaje, no sé, eso es extraño también, ¿no? Porque es momento de adoración. ¿Cómo estuvo el momento de adoración? Hermoso, ¿no? Llegar temprano. ¿Qué tiene que hacer el domingo si es el día del Señor? El fariseo es un despliegue de demostración y de alarde. No, yo viajé por todo el mundo, yo hablé con tal persona y me dio los secretos de la Biblia. Eleva su voz haciendo una oración exaltando a su propio ego. Puesto en pie, oraba consigo mismo y su oración estaba demostrando la condición de un hombre plenamente satisfecho consigo mismo. ¿Te sentís satisfecho con vos mismo? ¿O te miras al espejo y decís, un día de esto te voy a agarrar, te voy a dar una paliza? Espiritualmente hablando, ¿no? Te voy a poner de rodilla 3 horas, carne, a ver si te convertís. O decís, no, qué hermoso, cada día estoy más lindo, más joven. ¿Cómo me usa el Señor? Qué tremendo, amados, ¿eh? Saben que los hay, ¿eh? Que los hay. Dios, te doy gracias, decía este varón, gracias por mí, Señor. Porque yo no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno. Si era porteño decía, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. El publicano, en cambio, no solo se sentía avergonzado por su pecado, porque esa es otra característica de alguien que ama a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que ama a Dios y alguien que le da igual? Que cuando peca se siente una basura. Falla y no puede estar. Anda lagrimeando por todos lados hasta que no se arrepiente y se arregla con su Señor, no haya la paz. Ahora el que peca libremente y le da igual y dale que va, ese no nació de nuevo, amado. Este se sentía aplastado por la conciencia de dirigirse a un Dios porque él sabía que era un Dios 3 veces santo. Él sabía que Isaías dijo, soy hombre muerto. Él sabía.
Y lo vemos en el versículo 13 cuando dice, estando lejos. No se animaba ni siquiera a acercarse al lugar santo. Este hombre era consciente que aquel lugar una vez estuvo en aquel lugar estuvo la misma presencia de Dios en los tiempos de Moisés. También era consciente de que no tenía nada para ofrecerle a Dios más que su miseria y su pecado y sus maldades que taladraban su mente y mellaban su corazón. Este hombre, contrariamente a aquel orgulloso religioso, al verse reflejado en el espejo de la ley, no podía decir otra cosa que, Señor, sé propicio a mí, ¿qué voy a hacer? Esta gente era esa gente que estaba cargada, trabajada. Por eso el Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque la ley los cargaba su corazón y tantas cosas que le imponían hacer los maestros de la ley, decían, es imposible agradar a Dios. Hay ciertos grupos que no, a partir de ahora las hermanas todas con un, ¿cómo se llama el ropaje de las musulmanas? ¿Alguien se acuerda? El burka. Todas las hermanas con burka. Acá, solamente hasta acá, y después hasta los tobillos, ni se le puede ver ni siquiera este huesito. Porque eso es santidad. Y lamentablemente hay lugares, hay grupos donde los varones todo de corbata y se sientan de aquel lado. Amado, no estoy desmereciendo lo que lo hacen, pero quiero aclarar esto porque son ciertas cargas que pretendemos pensar que eso nos trae santidad, que pretendemos pensar que vistiéndome así o vistiéndome asado, ya el Señor me ve con otros ojos. Amados, no es así. Porque el árbol cambia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si un árbol está seco, por más que lo pinte y le dibuje las manzanitas, está muerto. Pero si comienzo a regarlo de las raíces, entiéndase la palabra de Dios, esa persona, si se viste de una manera que muestra todo, la palabra de Dios lo va a transformar y se va a dar cuenta que debe cambiar hasta su forma de vestir. Es así, es algo natural, no por orden, no por mandamiento humano. El veredicto del Señor es claro ante la petición de este hombre que decía, no tengo más que decir, Señor, soy el peor, Señor, merezco tu ira, Señor, pero yo te pido tu perdón. El veredicto del Señor es claro y preciso con respecto a la respuesta de Dios para con este hombre, o con estos dos hombres. Está en esencia en la palabra de Dios. La salvación del alma no se obtiene por lo que digas o hagas. A pesar de la claridad de esta tremenda enseñanza dada por nuestro Maestro, 16 siglos más tarde, esta doctrina de la justificación por la fe estuvo en discusión y controversia religiosa. Y sigue, 400 años han pasado de estas discusiones. Si es por la fe, si es por la obra, si el cristianismo estuvo luchando con esto, y estoy refiriéndome a toda la historia de la iglesia, la reforma, todo lo que pasó en los años 500, 1500. La discusión de la doctrina de la justificación por fe fue lo que causó la revolución en el seno aún de la Iglesia Católica. Por eso los historiadores definen a este tema como la causa material de la reforma. La Iglesia de Roma, ya saben a cuál me refiero, dice que la salvación es por Cristo y por los sacramentos. Algunos grupos dicen que la salvación es como... Hay otros grupos, doctrinas que andan dando vueltas también por estos lugares, que dicen que la salvación es como una lotería. Si fuiste favorecido, eres salvo. Si no fuiste favorecido, seguí participando. En la otra vida, en la reencarnación, pues ya le metemos otras doctrinas más, ¿no? La reencarnación y todo eso. Amados, es muy triste eso. Es un Dios totalmente injusto. Si ya Él determinó que voy a ir al infierno, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué escucho la palabra? Si ya Él designó quiénes son los que son salvos y los que no. Miren, la voy a responder con la palabra. Juan 10:28. Juan, el Evangelio de Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, ciertos grupos de doctrina o de escuela de enseñanza se toman de estos versículos para decir, bueno, estamos en su mano, nadie podrá arrebatarme. O sea, si ya soy salvo, seré siempre salvo. Y ese es un grave error y un peligro que puede, amados, traernos problemas eternos. Una falsa seguridad. Entonces yo hago lo que yo quiero. De hecho, hemos escuchado aún de los pastores enseñando esto, ¿no? Que hay grupos en Estados Unidos mismo que dicen, terminan la iglesia y después se van de jarana. Se van de mujeres, se van de tragos, se van de jugar al bingo, a las cartas. Pues no importa, si ya somos salvos, ya cumplimos con el Señor, ya adoramos al Señor. Ahora parecían los griegos de aquel tiempo, ¿no? Que con el cuerpo adoraban a Dios con el espíritu y con el cuerpo hacían cualquier cosa. No, si ya somos salvos, decían. Y eso es un grave error. Sino que si ya somos todos salvos, si somos elegidos o predestinados, ¿para qué venimos? ¿Cuántos viajaron para llegar hasta aquí? Se mojaron, el pastor estuvo garroteando por el grupo para que vengan. Y está lloviendo, me parece, ¿no? ¿Está lloviendo, no, Hugo? ¿O no? Está lloviendo, así que justo cuando termine la reunión va a parar y sale el sol, no se preocupen. ¿Qué hacen acá, no? Si ya ya me entregué al Señor hace 10 años, me voy una vez al año. Ayuno una vez al año y voy una vez al año a la iglesia y ya está. No, amados. Entonces, claro, por tanto, si habiendo recibido la vida eterna pudiéramos perderla y perecer, haríamos de Cristo un mentiroso, argumentan ellos. Pero noten una triple promesa aquí concerniente a la seguridad de la oveja de Dios. Primero, y miren, esto lo conversaba hoy con el pastor Chuy también. Porque lo que él predicaba hoy, miren, Señor, yo decía, qué tremendo. Él predicó hoy sobre la permanencia, permanecer en Cristo. Amados, si no permanecemos en Cristo, nos perderemos. Y el permanecer depende de nosotros. Permanecer. No dice, yo haré que ustedes permanezcan. Ustedes no se preocupen, hagan lo que quieran, ya están asegurados. No, hay que permanecer, hay que congregar, hay que orar todos los días, hay que buscar al Señor todos los días porque la carne te va a llevar a pecar. Primero, Cristo les da vida eterna. Dice el Señor, nos da vida eterna. La obra que Él hizo en la cruz es eterna. Lo que hizo Él es perfecto. Lo que somos imperfectos somos nosotros. Como dijo aquí el profe Eduardo, la salvación no se pierde, lo que se pierde son las personas. Muy buena frase, ¿no? Y me quedo con esa frase. Es como si la salvación está aquí. Si vos te pones aquí, sos salvo. Pero si te salís de ahí, la salvación sigue ahí. Pero mientras vivas, tenés posibilidad de arrepentirte y volver a reconciliarte con el Señor. Ahora, segundo, ellas, las ovejas, nunca perecerán, dice. Y tercero, tampoco nadie las quitará de mi mano, dice el texto. Pero vamos a leer el contexto para entender de qué todo el texto, si no es un pretexto. ¿Qué leímos recién? 28. A ver, lee 27, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y ellas qué? Primero, ¿qué hacen? Parezco el cura Toro, ¿no? Lo que saben de que les hablo. Es una promesa maravillosa y verdadera, pero solo como Jesús quiere que la entendamos. Para discernir esto debemos examinar lo que leímos recién en el versículo 7, cuidadosamente para aprender a quiénes se está refiriendo el Señor de aquellos que no se perderán, aquellos que oyen su voz y lo siguen, está diciendo, y lo obedecen. El versículo 27 claramente describe el tipo de personas que nunca morirá, que nunca será arrebatada de su mano, como se menciona en el versículo. Él dijo que sus ovejas son oidores de su voz y también dice que son aquellos que lo siguen, que permanecen en él. O sea, es una verdad lo que dicen ellos, pero incompleta. Es una verdad, pero también está la otra cara de la misma verdad.
Pero la palabra dice que la salvación es por Cristo, solo por gracia, obviamente. Nadie puede hacer nada para alcanzar la salvación, pero es mediante la fe. Esa es la parte nuestra. Algunos pueden opinar que no es tan importante lo que uno crea. Eso es ignorancia. Esto es tan importante porque es en esencia el mismo evangelio. Hubo un caso de adulteración de medicamentos donde le colocaban menor dosis de fármaco a las cápsulas y esto causó varias muertes porque al remedio, yo trabajé en farmacia, pregúnteme de qué no trabajé, entonces yo le voy a decir, pues traté todo, dice. Entonces es un acrílico donde se ponen las mitades de las cápsulas, no sé si alguno de ustedes lo hizo, entonces le ponen el polvillo y llenan la cápsula y le ponen la tapita, un trabajo de loco. Era una tontera. Después lo poníamos en el frasquito y lo poníamos a la venta. Entonces lo que hacía esta droguería, le ponía menos dosis. No le agregaban veneno, como a la droga que mató a varias personas que usaron cocaína, que mató a más de 20 personas, ¿no? ¿Escucharon eso? ¿Sí? Bien. No le agregó veneno, ni le agregaron otra cosa, sino que le quitaron y eso causó que muchas personas murieran. ¿Por qué? Porque le colocaban menor dosis de medicina. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando nosotros le restamos, todo el contexto puede ser mortal. Porque saben que las religiones, las falsas doctrinas y un montón de doctrinas que hay, es porque solamente toman acá, toman allá y van armando su doctrina. Interesante, ¿no? De la misma manera, así de peligroso es abrazar un evangelio adulterado. Es la muerte eterna y muchos van al infierno creyendo que lo que le han enseñado es verdad. Y amado, amada, déjame decirte que hay gente que viene años, miren, hasta pastores, que vienen años, décadas escuchando una doctrina y vos le decís, hermano, mira que la Biblia dice esto, y derribás en 2 patadas su doctrina. Dice, no, yo vengo escuchando esto hace 40 años y a mí nadie me lo va a cambiar. Con ese pensamiento aún pueden perder sus almas, porque es como ese medicamento que le falta todo el contenido para sanar. De allí la vehemencia y el celo del apóstol Pablo a los Gálatas al denunciar que el peligro de adulterar la palabra. Dice Gálatas 1, 8 al 9, lo leo aquí yo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, repite 2 veces, o sea que es muy importante, sea anatema. Anatema es maldito, amado, maldito por Dios, y eso es gravísimo. No importa quién sea que tuerza la palabra, Spurgeon, Cabral, Chuy Olivares, Samuel Mercado, no importa quién sea anatema si tuerce la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la gravedad de la situación? Este es un asunto sumamente serio, amado, amada. Un mensaje adulterado, diluido o suplantado puede hacer que alguien no alcance la gracia de Dios. La primera pregunta es, ¿qué significa ser justificados? Hablamos de eso. Cuando Jesús dijo que este publicano descendió a su casa justificado, porque estamos hablando de la fe que salva, ¿a qué se refiere? Esto es utilizado en la palabra como un contexto judicial. Un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado. Y allí será declarado culpable o inocente. Yo digo, nunca me ha pasado y espero nunca me pase de estar en un banquillo de acusado donde un hombre determina según las pruebas y si es un juez justo va a actuar con justicia y si es un juez corrupto la otra parte le va a pagar para que me metan 800 años a la cárcel. Y allí ese hombre que es procesado será condenado o justificado. La justificación es una declaración legal de inocencia. Orar, amado, amada, sin confesar los pecados es un gravísimo error. Pararse y decir, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro, y empezar a... Primero, si no arreglaste tu cuenta con el Señor, estás ofendiendo al Señor.
El publicano oró de forma pura, sin agregar ni quitar nada, ese hombre pobre. El error del religioso fue que cuando subió al templo a orar, se olvidó de una parte esencial de la oración, la confesión de sus pecados. Habló como si no tuviera pecados que confesar, sino que no solamente no se arrepintió, sino que comenzó a hablar de sus virtudes y exhibirse. Alguien llamó a esta oración la oración del publicano, del humilde, el telegrama santo, así lo determinó. ¿Saben lo que es un telegrama? Ahora con el tema de las redes sociales, nadie sabe lo que es un telegrama. ¿Saben lo que es un telegrama? Un telegrama de verdad. Cuando uno renuncia al trabajo, hay un telegrama que eso llega al momento. Hay telegramas que vos pagás y pagás una suma importante y creo que llega, no sé, en menos de 8 o 10 horas llega ese telegrama. Ahora ya quedó eso obsoleto porque con el tema de la... Pero en los ámbitos judiciales se utiliza mucho el documento telegrama donde vos tenés que firmar lo que recibís. Este publicano mandó un telegrama. El telegrama era cortito. Antes era el telégrafo, era el del ruidito, ¿no? Eran claves. Telégrafos, que eran palabras justas, como manda el Titanic cuando se hundía, SOS, nos hundimos. Eran pocas palabras que tenía que llegar al momento. Bueno, este publicano envió pocas palabras. Por ser tan compactas y tan condensadas, este hombre libre de palabrerías, amado, aprendamos a orar también. Oh Señor, Padre Santo que estás en el tercer cielo, rodeado de tus querubines, de tus serafines. Empezamos a parlotear y el Señor me imagina. Esta oración de este hombre libre de palabrerías superfluas y repetitivas. Aquí tenemos el relato de un hombre que se llamó pecador, quien todavía se puede mostrar como un modelo para los santos. Hoy estamos usando a ese hombre en la mente del Señor. Solamente el Señor sabe si existió este varón. Hoy lo estamos pensando. Así debiéramos ser. O sea, no fue la hora. Quiero avanzar. Tenía mucho más, pero sé que el Señor te ha hablado. ¿Crees que te siga hablando? Romanos 5:1. Ese es otro flagelo de los ministros. Tenemos tanto para decir, pero no queremos que se nos duerma la gente, que se canse, se vaya. ¿Están contentos? Despierten al que está dormido. Búsquenlo. No, mentira, están todos atentos hoy. Algunos se ponen el barbijo, se lo suben. Duermen. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Justificados, pues, por la fe, ¿por medio de qué? Justificado, pues, por la predestinación, justificado, pues, por las obras, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ¿saben que la fe no hay que mover ningún músculo para usar la fe? Es una rendición, es una aceptación. No se trata de solo haber sido librados de una terrible condenación que justamente merecíamos por nuestros horribles pecados. Pablo lo que dice, además, es que tenemos la expectativa segura de participar de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben por qué? Porque si permanecemos en Él, ya nada nos separará de su gloria. Nada, absolutamente nada. Yo por eso doy tanta gracias al Señor por los hermanos ya pioneros que están con nosotros desde el principio, por los nuevos que se están sumando y que siguen fiel hasta ahora. Y oramos por lo que van y vienen. Un juez puede absolver a un acusado y aún declararlo inocente y no volver a ver nunca más en su vida su cara. Baja el martillo y dice, este hombre es inocente. Pero eso no es lo que Dios hace cuando Él justifica no solo
a nosotros no solo nos absuelve, sino que también nos adopta. Nos recibe como a hijos suyos y como a coherederos de Cristo. Y ya no somos nunca más vistos como criminales, sino que ahora somos vistos como sus hijos amados. Quizás te preguntás, ¿cómo puede ser posible que Dios haga algo así? Es que el mismo Dios que dice en su palabra, el culpable no puede ser absuelto, porque lo dice en su palabra, que Dios es un Dios justo, Proverbios lo dice. Otra pregunta, ¿cómo puede Dios justificar al pecador y aún él seguir siendo justo? Porque si Él libera a un pecador, no es justicia. Si un juez, por ejemplo, o alguien que, no sé, robó y por causa de su robo hirieron a un hombre y ese hombre murió a causa de esa herida, pero después fue un buen hombre. Después se casó, tuvo su esposa, sus hijos y como que cambió su vida. Pero ante la justicia sigue siendo un criminal, por más que se convirtió al Cristo, no importa. Tiene que pagar. Ahora imagínense que el juez se entera, y el juez es cristiano también, es pastor encima el juez, y se entera de esta persona y dice, no, lo voy a liberar, lo voy a dejar porque conoció al Señor y todo esto. ¿Es justicia eso? Pero es un hermano en Cristo, se porta bien ahora. Robó y mató, pero bueno, pues ya pasó eso, ya quedó en el olvido. ¿Está bien de parte del juez? ¿Sí o no? Eso es justicia. Entonces, ¿cómo el Señor puede absolver cuando es un Dios justo, un juez justo, liberarnos así como si nada y decirnos, ahora tú eres justo? ¿No sería injusticia también? Sí, dice Félix, claro que sí, sería injusticia. ¿Por qué? ¿Lo seguimos el próximo domingo? Amén, dijo, o lo seguimos ahora. Se equivocó el hermano. ¿Cómo puede Dios justificar al pecador y aún seguir siendo justo? Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad, así nomás. ¿Es que Dios ha declarado una especie de amnistía al pecador? ¿Es que Dios ha declarado una amnistía general? Vengan todos al cielo, Eva Hitler, junto con el hermano Samuel que rindió su vida al Señor. ¿No sería injusticia eso? Amados, no, la justicia y la amnistía no son sinónimos. O es justicia o es amnistía. Hay países donde hay amnistía, por ejemplo, como ha pasado aquí, gente que se robó todo, no me meto en política ni entiendo nada, pero lo que dicen, yo repito lo que dicen los medios de comunicación, gente que robó, como cambia de gobierno y son amigos de lo que robaron, fuera, ahora suben los otros, adentro, y así, ¿no? Amnistía, eso es amnistía. No. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder, eso es una amnistía. Se está diciendo, hagamos como que no pasó nada. Vieron que en las escuelas, no sé si te ha pasado esa experiencia, a mí me ha marcado de por vida. Siempre fui buenito yo en la escuela. Pero viste que estaba el salvaje, que no lo dominaba ni la madre, ni la maestra menos. Entonces la maestra lo favorecía siempre a él. Claro, porque este manejaba todo y de hecho lo ponían como a dar clase y todo porque era el más malo. O sea, el más malo recibía más premios. ¿Eso es justicia? Y el que estudiaba no era el nerd de la escuela. Bueno, Dios no hace eso. Dios no hace como, bueno, sos tan terrible que te dejo pasar por alto. Que el crimen que cometiste no existió. Esta palabra amnistía implica dar perdón sin pasar por tribunales. La palabra amnistía, muy interesante, si no lo sabías, viene del griego amnestia. No sé si te suena esa palabra. Que significa también amnesia. O sea, ¿qué hiciste? No, ¿quién sos vos? No, yo ya me olvidé de todo eso. Seguí tu camino. Pero si Dios hiciera algo así, como que nos perdonó, no pasa nada, estaría actuando en contra de su propia santidad y justicia, que es pura, perfecta e inamovible, que su ley es eterna. Porque él mismo dictó, ahí, anótalo, en Proverbios 17:15, el que justifica al impío no agradará al Señor. El juez que justifica al impío y mete preso al justo.
Si Él decidiera hacer la vista gorda, como decimos nosotros, como el que no vio nada, con respecto a nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras andanzas, Dios dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, dejaría de ser Dios. ¿Qué dilema? Romanos 4:5 está la respuesta. Su palabra. No vamos al libro, al catecismo, no sé de quién, vamos a su palabra. Fíjate lo que dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén que escuchen la otra cuadra? Amén. Pero entendé por qué decís amén. Acá hay asientos si quieren, ¿eh? Hagan lugar para los hermanos. Pero el que no obra, es decir, no obra, no tiene que hacer absolutamente nada. Acá hay 2 asientos, aquí hay 2 más. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Claramente dice que Dios justifica al impío. La respuesta que la palabra nos da con respecto a este dilema debería hacernos saltar de alegría, aplaudir, gritar, alabar a Dios, adorar y hasta llorar de agradecimiento. La respuesta de la palabra es que Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Porque no puede hacerlo pasar por alto así nomás. Lo que Él hace le imputa al pecador la justicia perfecta de Cristo en el Monte Calvario. Y todas nuestras maldades la cargó Él en sus hombros. Dios lo puso sobre los hombros de Jesús. Imputación es una palabra griega, logizomai, que significa contada o atribuida. Esto significa poner en la cuenta de alguien, achacar, atribuir. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando uno de nuestros pequeños, o no tanto, se mandan alguna macana, abrieron la lata de pintura verde y los llaman que te rindan cuenta y están todos fosforescentes verdes, pelo, todo. No sé si vieron, hay un video, búsquenlo, que está muy gracioso, porque ¿quién hizo? Y se apunta entre él, dice. Y están todos pintados verdes, todos colores, porque agarraron la pintura. Y el padre los quiere retar, pero se tienta de la risa, porque es tan gracioso como están todos pintados, las paredes, un desastre. Y ambos están verdes fosforescentes. Entonces uno le dice, no fue él. ¿Saben lo que es eso? Imputar. Echarle la culpa al otro, o sea, la responsabilidad de este se la mandó al otro. Eso es lo que hizo el Señor. Su justicia, aunque no lo merecíamos, como nos arrepentimos de nuestros pecados, pasó a nosotros. Y todas nuestras maldades pasó a Él en la cruz del Calvario. Él se las llevó. Pensé que el amén iba a ser más convincente. Voy terminando. La ilustración más hermosa de la palabra con respecto a la imputación está en el correo que Pablo le envió a Filemón. Se trata del caso de un esclavo llamado Onésimo, que es el que le ha robado a su jefe y se escapó. Seguramente en Roma vuelve a cometer otro robo. Aparentemente el ladrón siempre va a ir a hacer lo que sabe hacer. Y lo meten preso, y allí providencialmente en la cárcel conoce al apóstol Pablo y se convierte a Cristo. Mi amado, a Pablo no se le escapaba ninguno, ¿eh? Conocías a Pablo, seguramente fija que se convierta al cristianismo. Aunque Agripa no se convirtió, casi se convirtió, así que no todos. Y Pablo le envía una carta a Onésimo, que era amigo de Pablo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Le dice, ahora este es tu hermano. Amados, en la cruz del Calvario a Jesús le fueron imputados, achacados, atribuidos todos nuestros pecados, para que nosotros quedemos libres de culpa y cargo. ¿Por qué seguir pecando? Si el Señor te sacó de las drogas, ¿por qué seguir en ese mundo? Si el Señor te sacó de la prostitución, de la pornografía, del robo, del mal hablar, ¿por qué volver a eso si eso lo llevó en la cruz el Señor? Y eso mismo mató al Señor en la cruz, tus pecados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Iglesia, cuando Dios justifica a los pecadores, lo que hace es declararnos legalmente justos
y rectos o libres de culpa respecto a la ley quebrantada, por cuanto Él mismo, en la persona de Cristo, ha cargado con la pena que le correspondía por haber quebrantado la ley. Éramos merecedor de qué? Yo merecía nada, el infierno merecíamos, amado. Gracias, Señor, por la cruz. Dice Romanos 3:12, ya vamos por el final. Romanos 3:12. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Nunca te preguntaste por qué el Señor Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te dejo como tarea eso. Dice, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, toda la humanidad, todos nosotros, amados. Toda la justicia, toda la santidad, todo lo bueno viene de Él. No podemos gloriarnos de eso. No podemos sentirnos como el fariseo más que otros porque Él nos salvó. Hoy le decía a alguien, venite a la iglesia si está lleno de pecadores agradecidos que fueron salvados. Porque hay gente que tiene miedo de entrar aquí porque dice, no, me van a juzgar, van a decir, porque nos ven como que tenemos la aureola arriba. Amados, somos necesitados tanto como ellos. Todos inútiles, del griego sageio. ¿Saben qué? Inútiles, podridos. ¿Esto donde la leche se echó a perder? ¿Que huele mal? ¿Para qué sirve? Ni para el gato sirve. Para nada. Echado a perder, eso éramos nosotros. Dice, éramos inútiles, eso significa. Amados, sin Dios, la vida no tiene sentido. Cuando eras bebé, ¿te acordás cuando eras bebé? Te vas a acordar. Olías mal. ¿Viste cuando decía, ay, el bebé, toma, te toca a vos? ¿Cuántos papás tuvieron que cambiar los pañales por primera vez? ¿Te acordás por primera vez lo que era? Preferirías hacer zanja antes que cambiar los pañales a tu hijo, ¿no? Había que bañarlo, ponerle el aceite, se ríe, el aceite Johnson, un montón, porque era una cosa fuerte eso. Pero cuando eras niño era así. Cuando fuiste niño comenzaste a perfeccionar tus caprichos. Y el padre avalándolo. No voy a dar nombre para no evidenciar, pero vez pasada pasó un suceso en casa que el chiquito tocaba. Y alguien le dijo, no toque. No pueden desenchufar para que él pueda tocar tranquilo el aparato. Sí, si querés cortamos toda la luz de casa y vos y el chico... Claro, cuando sos niño comenzás a perfeccionar tus caprichos y tus papás te avalan, imagínate. Cuando eres adolescente, crees que te la sabes toda. ¿Cuántos adolescentes se la saben toda? Sean sinceros. Cuando eres adulto, buscas establecerte, te casás, te esforzás en tener tu casa, tu lugar, tus hijos. Cuando tenés hijos, le transmitís la misma vaciedad, la misma vanidad que desarrollaste en toda tu vida, esforzándote, esforzarse, trabajar, estudiar para llegar ¿a dónde? A ningún lado. No estoy diciendo, gloria a Dios, dice el joven, no estudió más. No. Si tenés que estudiar y trabajar, si ya tenés edad de trabajar, buscate una changuita. Cuando comienzan a pasar los años, pasaron los años, no sos un bebé, pasaron, ya te casaste, ya estás grande, comenzamos a engordar. ¿Viste que comes un simple escon? Yo no puedo comer 2 escones porque ya estoy complicado. Te crecen las orejas, varones. Son todos jóvenes aquí, pero a nosotros, Oscar, se nos crecen las orejas. Te salen pelos en las orejas. Ya eso es señal de que ya estás del otro lado. Bigotes en la nariz. Símbolo de que estás creciendo. Cuando eras joven, no te pasa. Vos que sos joven ahora no te pasa eso, Johnny. A las señoras
le comienzan a salir barbas también. Pin, pin, andan. Cuando eras joven no te pasaba. Son señales de que los años pasaron. Luego uno enferma, como decía Richie, y muere. ¿Y dónde va todo? Si no busco a Dios, si no temo su nombre y le amo enteramente, todo está perdido. Desde mi infancia hasta mi muerte se ha perdido todo. Por eso dijo Salomón, el todo del hombre es amar a Dios y guardar su palabra. Hijo de Dios, me entrego ante el Hijo de Dios, me rindo. Por amor Él se entregó, por amor su vida dio. Es por eso que ante